Hola amigos. Bueno, aquí estamos con otro texto de sabiduría eterna y en esta ocasión vamos a utilizar dos textos, uno de Torkon Saridarian y otro de Onraan, que tocan el mismo tema. Va a ser un texto breve, los dos, y nos hablan en esos dos textos del cambio del eje de la Tierra, tanto del pasado como del futuro. Una de las cosas que sabemos a nivel incluso oficial, heterodoxo, es que cada X tiempo la Tierra, el eje ha cambiado. Hay un eje físico y hay un eje magnético. Y hay numerosas pruebas que confirman que esto es así. Pero lo que no se sabe tanto, o mucha gente no lo sabe, es que hay una relación entre el cambio del eje de la Tierra y la inclinación que tiene el corazón dentro del cuerpo humano. O sea, hay una relación entre lo exterior y lo interior a nivel físico y en otros niveles, evidentemente, ¿no? Entonces, voy a leeros primero el fragmento de Torkon, que es del libro Entrando en un nuevo milenio, que se ve más o menos bien, exacto, Entrando en el nuevo milenio, de los primeros libros que publicamos en la editorial, y nos dice, ha ido enumerando una serie de temas y dice, porque bueno, claro, ya hice un book trailer, no voy a repetirme, pero este libro, que además es muy finito, tiene muy pocas páginas, es una charla que él dio. Es muy interesante porque nos habla de lo que él lo escribió sobre los años 80 y nos habla de lo que va a pasar a partir del año 2000 en grandes rasgos. Y aquí tengo que hacer una salvedad. En el mundo esotérico, y ya Blavatsky lo decía, Blavatsky en La Doctrina Secreta y otros artículos y libros hablaba de la cronología brahmánica, y hablaba de los yugas y de los ciclos, y aunque dio cifras y explicó cómo iban los ciclos y los mahayugas, etcétera, etcétera, un tema complejo, dijo que uno nunca debería de creérselo o aceptarlo a pie juntillas, porque es uno de los puntos más esotéricos, escondidos, sagrados de la jerarquía. Entonces, muchas veces la gente se queja cuando estudia estos temas de, bueno, la energía del 75, pues ¿cuánto pasó? ¿Fue antes? ¿Fue después? ¿Todavía no ha pasado? Estamos en el año 2025. Se nos dice que este año hay una reunión de la jerarquía, se van a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Estamos en octubre, a punto de noviembre. No se sabe nada, por lo menos yo no lo sé. En los círculos esotéricos yo no he visto que nadie haya hecho algún tipo de revelación, ¿no? La exteriorización de la jerarquía, la venida de Cristo. Hay muchos elementos que se dan fechas que luego no se cumplen después o antes, o sea, no hay. Entonces es muy complicado y no hay que hacer, pienso yo, demasiado caso cuando nos dan cifras. Yo estoy seguro de que a principio de este siglo en el que entramos, la jerarquía se reunirá no solo una, sino varias veces, ¿no? Y el tibetano que decía que habría una nueva entrega de material esotérico, la primera fue con Blavatsky, la segunda con el tibetano y otros maestros, y habrá una tercera a partir del 25, pero a lo mejor es el 30 o es el 37, ¿entendéis? No deberíamos darle demasiada importancia a eso, porque aparte de los ciclos, lo que va ocurriendo en la humanidad, aunque hay un plan para la humanidad y para todo el planeta, hay un arquetipo que se va a plasmar más tarde o más temprano, nos podemos acercar o alejar de ese arquetipo según lo que vamos viviendo a nivel individual y a nivel colectivo. Digamos que, si lo queréis ver así, al fondo están las montañas.
y ahí es donde tenemos que ir. Pero podemos ir un poco hacia la derecha, un poco a la izquierda, nos podemos encontrar con un abismo, puede haber un bosque, puede haber un desierto, podemos ir más rápido o más lejos, pero al final el plan es que vamos a llegar a esas montañas, ¿no? Entonces, es una salvedad porque el texto que os voy a leer pues, habla de fechas que han pasado y hasta qué punto se ha cumplido o no, pues es muy difícil de saber. Lo importante es la idea, el concepto, la enseñanza esotérica que realmente se está intentando transmitir. Bien, dice Torcón, 10. El cambio de la consciencia de la humanidad ocurrirá en el año 2009. De improviso, el cambio se producirá porque en ese momento la Tierra se estará desplazando. Muchas veces nuestro polo norte se convirtió en el polo sur. Eso es científico, eso es demostrable. ¿Qué pasó? Desastres. Se nos dice que el cambio venidero no es ese tipo de cambio, pero que va a cambiar quizá en unos 15 o 20 grados el eje de la Tierra. Este cambio de 15 o 20 grados coincidirá con el cambio de la consciencia humana. Nuevamente te prepararás para estar listo para adaptarte a ese cambio. Por ejemplo, si estás aferrándote por fuera a un tren y el tren va a 5 km por hora, puedes correr con él. Si de repente el tren comienza a recorrer 15 km por hora, te caerás o entrarás de un salto. Has de preparar tus piernas espirituales para correr con el progreso de la consciencia humana. Ese es el tren. Es una metáfora que él pone. Que tenemos que adaptarnos a las circunstancias. En las circunstancias a veces nos pide ir más despacio y a veces nos pide correr, andar más rápido. Después de este cambio, la nueva era de unidad y hermandad comenzará a emerger. Es una cifra entre el 2015 y 2025, antes de que surja una nueva humanidad. Todas estas cosas burdas que controlan nuestra economía, política y educación se derrumbarán. Repito, nuestro esquema social, el mundo como lo conocemos y como lo hemos construido, se derrumbará. Porque si no, no se podrá construir bien, firme, una nueva humanidad, lo que la Nueva Jerusalén quería honrar. Esa es nuestra visión y debemos prepararnos para esa visión. Y Ayn en otro de sus libros nos dice lo siguiente. En los anales de la humanidad se conservan informaciones relativas a la caída de los primeros hombres. Con el primer pecado, toda la creación fue arrastrada en la caída. Los animales, la vegetación y hasta la tierra. Las destrucciones ya las conocéis, ¿no? La Lemuria fue destruida, la Atlántida fue destruida y nuestra civilización también tiene que ser destruida para construir una nueva. Entonces, el eje de la Tierra se inclinó formando un ángulo de 23,27 grados en relación a su posición de origen. Aquí un esquema que os pongo para que lo podáis ver. El pecado original, pues, tuvo como consecuencia la inclinación del eje de la Tierra, lo que provocó un cambio en la posición de las corrientes magnéticas y eléctricas terrestres. Recordad las energías telúricas, las líneas Ley, toda una serie de corrientes que recorren todo el planeta, se cruzan en determinados lugares como la Gran Pirámide, Stonehenge, o el Tíbet, o muchos lugares, ¿no? Incluso hay puntos del planeta que se unan tantas energías que eso es un chakra de la Tierra. La Tierra también tiene chakras, como el ser humano. Y al mismo tiempo el corazón humano, que antes estaba situado exactamente en el centro del pecho, inclinó su punta hacia la izquierda. Ahora el eje de la Tierra está regresando a su posición primitiva y este movimiento va a provocar grandes transformaciones telúricas. Las plantas producirán entonces unos frutos impregnados de fuerzas y de virtudes nuevas que extraerán del reino mineral. El reino animal sufrirá igualmente modificaciones debido
a las que se habrán producido en las plantas, y lo mismo sucederá en los hombres. De momento, ninguna de estas transformaciones aparece todavía, permanecen ocultas, únicamente los seres sensibles ya las pueden percibir. Pero antes de que el eje de la Tierra vuelva a su posición primitiva, la humanidad pasará a través de grandes pruebas para ser purificada. Más tarde todo se volverá luminoso, las piedras, las aguas de los ríos serán luminosos, la materia se volverá transparente. Me gustaba también que podáis ver cómo dos maestros distintos que solo se entrecruzaron una vez en su vida. Hubo una ocasión en la que Onrán fue a visitar a Torcón, coinciden en la esencia de lo que están diciendo. El cambio del eje de la Tierra, la relación con el corazón humano y el cambio que va a venir. Me gusta insistir en esto porque mucha gente, lo he dicho en otros vídeos, ¿no?, augura la destrucción de la humanidad. La humanidad, desde un punto de vista teosófico de las enseñanzas de la sabiduría eterna, no va a desaparecer. Vamos a pasarlo mal porque va a haber un cambio, ¿no? Estamos en el cambio de era, Piscis y Acuario. Hay un cambio de era y las crisis siempre llevan destrucciones, lleva sacrificios, dolores, pero es que la semilla de una rosa, pongamos el típico ejemplo, ¿no?, si no se abre a través de la tierra y rompe la semilla y rompe la tierra, no puede salir a la luz y luego ser tan esplendorosa como es una rosa, ¿no? Entonces nuestra humanidad aún tiene mucho camino por delante, pero tenemos que ir transformándonos con el planeta a niveles vibratorios superiores. El planeta se tiene que convertir en un planeta sagrado, que no lo es todavía, y el ser humano tiene que todavía varias civilizaciones por delante, bastantes miles de años, en las que habrá otros cambios del eje de la Tierra, habrá otras destrucciones, subidas y bajadas de continentes, porque el ser humano tiene que perfeccionarse. Y por desgracia, la evolución del ser humano, la mayoría del planeta, es muy lenta, y también por desgracia, si a veces no hay estos ajustes, tanto por parte de la propia naturaleza o por, digamos, permitido por Shambhala, por la jerarquía planetaria, etc., no los tendríamos. A veces, como todavía no somos autosuficientes para dirigir nuestra propia vida y cambiar la sociedad y el mundo en el que estamos, nos tienen que dar un palo para que podamos despertar y cambiar para mejor. Todo va a ser para mejor. Lo que pasa es que en el camino pues habrá sus más y sus menos. Como os he dicho antes, en el fondo están las montañas, pero en medio hay barrancos, abismos, desiertos, pero también hay bosques, también hay oasis, también hay cascadas, también hay muchísima belleza. Y cada vez más, conforme nos acerquemos a las montañas, al arquetipo, si cumplimos el plan. Bueno, pues esto es lo que os quería en esta ocasión leer, estos textos de sabiduría eterna, y ya os dije que también voy a leer textos de otros libros, sobre todo de estos maestros que nosotros consideramos que son dignos de confianza y a que tenga sus particularidades, como puede ser Blavatsky, los Roeris, Torcón, Anglada, etc. Todos están enraizados en la sabiduría eterna. Bueno, gracias por estar ahí, un abrazo esférico para todos y nos vemos en el próximo texto sagrado.